Soy David Cot, presentador de la Historia de España, y en este episodio corto quiero hablarte de algunas cartas de la Hispania del siglo V. Una Hispania sumida en el caos y el desorden por el progresivo quebranto de la autoridad imperial y la llegada de los pueblos bárbaros. Suscríbete en YouTube y podcast a la Historia de España, presentada por David Cot. Bien, antes de empezar, decir que para este episodio corto me apoyo principalmente en un libro publicado en el 2020 por el CSIC, llamado La Hispania tardoantigua y visigoda en las fuentes epistolares. Es un libro, digamos, académico, no está pensado para el público general, pero creo que para el programa pues, será una fuente complementaria pues, muy interesante para el periodo visigodo, sobre todo. También uso una fuente habitual para mis episodios, como es el libro Bárbaros y Romanos en Hispania de Javier Arce. Y te recomiendo leerlo si estás interesado en este periodo, en el siglo V. Así que, dicho todo esto, empezamos por la carta de Honorio, del emperador Honorio, que es una carta que ha sido muy controvertida y discutida dentro del mundo académico. Yo no os voy a contar toda la controversia, pero creo que acierta Javier Arce al situar la carta entre los años 420 y 422, con la campaña de Asterio en Hispania y la captura del usurpador Máximo. Esto lo hablo en detalle en el episodio 11, Bárbaros contra Bárbaros. Pero a modo de resumen, el emperador Honorio lanzó una campaña en Hispania para restablecer el control imperial y capturar al mismo usurpador que había dejado pasar a los vándalos suevos y alanos a la península ibérica en el año 409. En la carta de Honorio que nos concierne, el emperador romano felicita a las tropas estacionadas en Pamplona, les promete un aumento de sueldo por su lealtad y su contribución a la victoria, y ruega a los soldados que agradezcan el hospitium que los ciudadanos de Pamplona les habían dado. Esto del hospitium se refiere a la obligación que tenían los ciudadanos de una ciudad a hospedar a unos soldados que están durante un tiempo en una ciudad en vez de, por ejemplo, optar por hacer un campamento provisional. A veces hacían esto porque era una opción más rápida, aunque también hay que decir que era más problemática desde el punto de vista del orden público y también de la justicia, porque daba lugar a abusos de los soldados hacia los lugareños. Pero bueno, lo importante es que en la carta de Honorio se constata que los soldados estacionados en Pamplona estaban ahí de paso. Eran unas tropas enviadas especialmente para la ocasión, porque hasta donde sabemos no había un ejército profesional en la Hispania del siglo V. O sea, para aclararlo, sí que seguramente había algunas unidades militares en Hispania, muy poquitas. Había unidades en plan destacamientos de 500 hombres o cosas así. Seguramente aún existía, por ejemplo, la legión estacionada en León. Pero el problema es que eran, digamos, como milicias semiprofesionales. Dedicaban la mitad de tiempo o más no a entrenarse ni a la guerra ni nada, sino que simplemente se dedicaban a medio tiempo a labrar sus campos. Y cuando no hacían eso, más que nada hacían labores administrativas, de construcción y mantenimiento de caminos, etc. Pero no eran militares profesionales como tal en esos momentos. Bien, aclarado esto, también es interesante que las tropas estacionadas en Pamplona estuvieran estacionadas en esa ciudad en concreto, porque significa que la autoridad romana aún no se había derrumbado por completo en Baskonia, que esto a veces se había dicho. Pero bueno, luego pasando a otras epístolas, la correspondencia entre Consencio y el famoso Agustín de Hipona revela información importante sobre Hispania. Consencio era un laico afincado en Menorca, probablemente era originario de la Tarraconense o de Narbona, pero estaba ahí en su finca. Y bueno, era un hombre culto que se dedicaba todo su tiempo al estudio de los textos clásicos y la teología de la época.
y él mismo fue autor de varios tratados contra los judíos y contra diversas herejías de la época, como por ejemplo el priscilianismo o el pelagianismo. Además, también participó en la persecución y conversión forzosa al catolicismo de los judíos de Mahón, también en Menorca, aunque eso ya da también para otro episodio. Pero bueno, a pesar de ser un hombre culto, Consencio se presenta ante Agustín de Hipona como un humilde ignorante para que no se crea pues, que es un flipado sábelo-todo. Así también justificar sus posibles errores teológicos. La relación entre Consencio y Agustín de Hipona empieza con realmente buen pie y el obispo de Hipona hasta lo invita a visitarlo para tener un debate intelectual sobre teología y aprender el uno del otro cara a cara. Sin embargo, entre otras cosas, Consencio quería que Agustín de Hipona aprobara el engaño, la mentira y la coerción como métodos lícitos para combatir a herejes como los priscilianos. En vez de eso, Agustín le respondió con una fuerte reprimenda. Consencio, digamos que no asumió muy bien las críticas y envió otra carta donde había una mezcla entre disculpas al principio para luego decir palabras duras contra Agustín. Es más, llega a decir de Agustín que, cita, «Con muchas conversaciones desnudaste mi pensamiento, con muchas discusiones trataste las ocultas heridas de mi corazón». Fin de la cita. Para luego, no sé si intentar dar celos o algo a Agustín diciendo que alguien de igual nivel intelectual y mérito había llegado a la isla y lo había conmovido. Y probablemente este alguien se trataba del cronista y sacerdote Orosio. Pero vamos, que casi parece que fueran unas amargas palabras contra un amante que lo traicionó. Pero bueno, yendo a lo que de verdad nos importa para la historia, pues las cartas de Consencio de Menorca nos dan información, como he dicho antes, relevante sobre esa Hispania de los años 420, más o menos. Consencio le encomendó a un monje llamado Frontón el combatir a los priscilianistas en la Tarraconense, ya que según él los priscilianistas infestaban tanto las Hispanias que a su lado parece que los bárbaros no hayan hecho nada malo. Aquí Consencio nos cuenta cómo un priscilianista pues, rico y destacado llamado Severo fue asaltado por bárbaros y que estos le robaron unos códices. Esta historia se sitúa pues, poco después de las campañas de Eulalia y Asterio contra los bárbaros que cruzaron los Pirineos en el 409. Es decir, en un momento en que parece que el imperio está poco a poco restableciendo el control sobre Hispania. Esta información es sorprendente porque algunos podían pensar que los bárbaros estaban en territorios lejanos y que los caminos de la Tarraconense pues, serían seguros. Pero no es así. Hay grupos de bárbaros salteadores de caminos que se dedican pues, a robar a viajeros indefensos y a asaltar propiedades, aunque de hecho esto no es algo nuevo, ya que en los siglos III y IV los caminos se habían vuelto bastante inseguros en comparación con la época del Alto Imperio. Solamente que antes pues seguramente serían los salteadores de caminos serían hispano-romanos y ahora también había salteadores de caminos bárbaros. En todo caso, los bárbaros sabían que los libros eran valiosos y caros, y por eso fueron a Lérida a venderlos, algo que nuevamente es sorprendente porque se ve como los hispano-romanos y los bárbaros coexistían y que no era nada raro ver a bárbaros en las ciudades, o sea, nadie les impidió el paso, nadie se alarmó, sino que les pudieron pasar tranquilamente. Por desgracia para ellos, los textos que trataban vender eran pues, priscilianos, eran una herejía. Y si los pillaban con ellos, pues podían tener bastantes problemas. Por eso los bandidos bárbaros le entregaron los códices al obispo de Lérida y se libraron así del problema.
Pero la trama continúa, porque el obispo de Lérida revendió los textos a Severo, quitándole, eso sí, algunas páginas, supongo que porque le parecían esas páginas pues demasiado escandalosas, y al saber eso, Consencio y Frontón lo denunciaron. El problema, pero, es que Severo era pariente del Comes Hispaniarum Asterio, es decir, del conde de las Hispanias, que había sido, pues le habían dado esa autoridad y era el general al mando de las campañas contra esos bárbaros en el 418, 19, 20. Así que un juicio de esta magnitud que implicaba a un familiar de alguien tan poderoso era un asunto pues muy, muy serio. Esta información, esta historia también revela lo íntimamente pues ligados que estaban en este momento el poder civil y la jerarquía eclesiástica. También, obviamente, pues con lazos familiares, algo que se seguirá viendo durante la Edad Media y en siglos posteriores. Finalmente, las últimas cartas que quiero comentar en este episodio corto son las de Toribio de Astorga, que fue obispo de Astorga a partir del año 444-445, y este hombre pues envió y recibió cartas del obispo y cronista Idacio y del Papa León el Grande. El problema principal que se discute en sus cartas es la pervivencia del priscilianismo en la década del 440. De hecho, el priscilianismo parece, según él, haber ganado adeptos a pesar de que su ideólogo había sido ejecutado varias décadas antes. La causa principal de que la herejía prisciliana y otras doctrinas ganaran adeptos es el caos que se vivía en aquella época por todo el Imperio Romano. Es decir, como no había unas autoridades fuertes y había inseguridad, pues era difícil convocar reuniones sinodales para así condenar y perseguir la herejía. Algunos herejes mantenían su herejía de forma consciente, otros lo hacían por ignorancia. Y luego había católicos que toleraban la herejía porque no querían denunciar a los familiares o conocidos suyos. A veces, de hecho, ni los obispos y clérigos tenían una formación adecuada para discernir qué era y qué no era una herejía. Y a veces utilizaban libros apócrifos sin saberlo. Toribio de Astorga también constata que algunas ideas herejes no parecen encontrarse en libros y pues o se transmitían oralmente o era a través de unos libros secretos, unos libros de los que no se sabe mucho. Toribio, digamos, pues que era un conspiranoico de la época y creía que había una organización sectaria detrás de todo esto inspiradas en el maniqueísmo. El maniqueísmo fue una religión surgida en Persia que fue muy popular tanto en Oriente como en Occidente en la Antigüedad tardía, o sea, llegó a rivalizar de tú a tú con el cristianismo. Sin embargo, el propio Toribio de Astorga reconoce que ni él mismo pudo determinar, sin temor a equivocarse, que unos herejes acusados de priscilianismo fueran en verdad priscilianos. Él suponía que los sospechosos de herejía tenían libros secretos, pero al final lo único que queda claro a partir de sus cartas es que Toribio vivía en una época de confusión y división doctrinal y de falta de una iglesia fuerte para preservar su unidad y combatir las prácticas heréticas. Bien, con esto doy por terminado este episodio corto. Si te ha gustado, déjame algún comentario y suscríbete al programa en YouTube y podcast para más contenido como este. Y si quieres ayudar a hacer posible la historia de España, pues únete a mi comunidad de Patreon en patreon.com/lahistoriahispana. Gracias por escucharme y hasta pronto.